Y nos vamos a ir ahora, siendo viernes, a los números del día. Y el primero es 2005, que es un código extraño, no es el modelo de los aviones Mirage de las Fuerzas Armadas francesas que el presidente Emmanuel Macron se comprometió a darle a el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Importante anuncio porque hasta hace algunos meses había muchas dudas respecto de darle aviones a Ucrania. Bueno, ahora ya no solo han comprometido muchos países aviones, sino que incluso se llega a este anuncio que te diría que hasta descolocó a los jefes del Ejército del Aire de Francia, porque hay reportes que hablan de una flota aérea cada vez más chiquita, cada vez de menor envergadura, con menor cantidad de aviones, con lo cual, en este contexto, darle aviones a Ucrania parecería una forma de achicar aún más a la flota del Ejército del Aire de Francia. Por eso, bueno, hay algunas dudas respecto de este anuncio muy importante que hacía ayer Macron en la conmemoración de los 80 años del desembarco en Normandía, planteando que aquella lucha debía servir de ejemplo para la lucha que hoy Occidente tiene que dar defendiendo a Ucrania contra Rusia. No fue el único anuncio, también habló del entrenamiento de 4.500 soldados ucranianos, algo que no está claro si se desarrollaría por parte de instructores franceses en territorio francés o en territorio ucraniano, lo que implicaría entonces la confirmación del envío de instructores de Francia a Ucrania en medio de su guerra con Rusia. Segundo número del día, 65, las personas que pediría Brasil sean extraditadas de la Argentina, con la acusación de que se trata de personas con condenas por haber participado del asalto a los tres poderes de la democracia el 8 de enero de 2023, en un ataque que obviamente quedará en la historia de Brasil, del que participaron, se estima, más de 4.000 personas y por el cual fueron arrestadas unas 2.000 personas, muchos de ellos con condenas. Lo que una investigación de la Policía Federal brasileña detectó en las últimas horas es que aproximadamente 200 de estas personas que habían sido condenadas y que estaban bajo un régimen de arresto domiciliario con tobillera electrónica se habían fugado. Muchos retirándose la tobillera, otros, bueno, con distintos métodos, y en concreto identificaron a 65 que creen cruzaron la frontera hacia la Argentina, muchos por los pasos irregulares que existen, caminando, porque hay puntos de la frontera donde es posible pasar incluso caminando, porque el control es escaso, y también en otros casos hasta dice la policía brasileña que quizás escondidos en algún baúl o en alguna trampa oculta de vehículos que cruzan habitualmente la frontera de Brasil hacia Argentina. Por eso es inminente que haya un pedido formal para que Argentina detenga a estas 65 personas y luego las extradite hacia Brasil. ¿Les parece que veamos las caras de este viernes? Y la primera es la de Steve Bannon, el mentor, hay que decir, del expresidente Donald Trump. La persona que fue más influyente en el pensamiento y en la estrategia política de Trump en los comienzos de la carrera política del expresidente, cuando aparecía como un precandidato republicano en las elecciones de 2015. Fue clave para el triunfo en 2016 y de hecho fue parte inicialmente del gobierno como asesor, aunque terminó habiendo conflictos, peleas por los cuales se fue del gobierno. Bueno, Bannon va a tener que ir a la cárcel. El próximo 1 de julio tendrá que entregarse. Si no se entrega, la policía lo irá a buscar. ¿Por qué? Por desacato del Parlamento, del Congreso. Él había sido citado a declarar ante el comité parlamentario que investigaba los hechos del 6 de enero de 2022, cuando, como sabemos, fueron asaltados de 2021, 6 de enero de 2021, cuando fue asaltado el Capitolio de los Estados Unidos por esta turba de seguidores de Donald Trump. Bannon, acusado y señalado de ser uno de los instigadores de aquel episodio, tenía
la obligación de ir a declarar ante el Congreso porque es una carga pública. Si el Congreso te cita a declarar, tenés que ir. Varias veces lo citaron, siempre dijo que no, esto es desacato, por lo tanto 4 meses de cárcel. ¿Cuándo se cumplirá esto? Desde el próximo 1 de julio, otra persona vinculada a la campaña electoral que en este caso o es condenada o es obligada a ir a la cárcel como Bannon. Segundo rostro de este viernes, Jorge Richter deja de ser el vocero, el portavoz de Luis Arce en Bolivia después de 4 años en el cargo. Lo estuvo acompañando desde el triunfo electoral de Arce y los comienzos de su presidencia. Era, insisto, estamos hablando del vocero, pero aparte un colaborador importante en todo lo que es el aspecto comunicacional de un gobierno que hoy está dividido, convulsionado. Es una renuncia que Richter dijo que no tenía nada que ver con diferencias políticas, que él iba a seguir trabajando con Arce, pero que se da en medio de un viaje internacional. Arce está reuniéndose y estuvo reunido esta mañana con Vladimir Putin en Rusia, y que se da en medio de la guerra abierta que hay entre las dos facciones del MAS, la que conduce el presidente y la que conduce la que conduce Evo Morales, el fundador, obviamente, de este movimiento político. Mucho ruido en un momento donde además la economía boliviana empieza a resentirse, donde hay escasez de dólares, donde hay protestas de los transportistas. Bueno, en este contexto, un problema, o por lo menos una muestra de que hay problemas dentro del gobierno, renunció el vocero de Luis Arce.